Bienvenidos a nuestro episodio número 6 y te recordamos que nuestro objetivo es impulsarte para que desafíes tus límites, cuestiones lo establecido y lideres con firmeza. Por eso estamos en este programa Alfredo Luna y mi amigo y socio Juan Mauricio Kureflin. Y estamos retándote para que te lances junto con nosotros desde la tercera cuerda. Segunda parte con nuestra querida amiga y artista invitada, Corina de la Mora. Pues sí, esta segunda parte nos va a llevar a profundizar un poco más en este extraordinario y original concepto del manejo de los vacíos en sus circunstancias. Lo va a ir relacionando cada vez más con el liderazgo y con la comunicación. Algo trascendental en las empresas. Es increíble cómo nos va a ir invitando a ver los vacíos no como ausencias, sino como oportunidades de crecimiento y transformación. Sí, Alfredo, y me encanta cómo algo que parece tan abstracto, tan etéreo como el arte, puede bajar a terrenos tan prácticos como lo que hacemos para coordinar y desarrollar proyectos y empresas, y cómo esa manera de poder conectar con los demás, ¿no? Un líder que no puede conectar con los demás, que no puede generar esa empatía para sentirse parte del otro y que el otro se sienta parte de lo que tú quieres en tu proyecto, no va a poder desarrollar su máximo potencial. Y el arte nos enseña eso. Sí, de hecho, ella también nos va a llevar a que nos atrevamos a explorar cómo la colaboración, y un término importante y que tú dominas perfectamente, cómo la co-creación son esenciales en su proceso artístico. Ella nos va a platicar cómo trabaja con otros artistas y con especialistas en su campo y cómo todo eso ha enriquecido su obra y cómo esto puede aplicarse a cualquier equipo en un centro de trabajo. Creo que diste el punto más importante, cómo el artista no es exitoso y no es grande por sí mismo, sino en la capacidad que tiene de aglutinar a los especialistas que le ayudan a lo que su talento le permite se pueda desarrollar, ¿no? Y cómo el líder necesita rodearse de esas personas talentosas, como que hacer un poquito al lado su ego para poder co-crear y colaborar con otros especialistas. Y regresamos al episodio también que hemos visto con otros líderes que hemos invitado, de cómo la pausa, de cómo el descanso es importante para dejar que las ideas se acomoden y se abran esos espacios de ausencia de todo para que se pueda crear algo nuevo, que también nos propone Corina, ¿no? La parte del silencio, del poder entrar en espacios de introspección para abrazar eso que se está generando adentro y dejarlo vivir. Pareciera que es un tema de artistas, pero no, es un tema que se necesita en el liderazgo para poder generar algo que salga del cartabón, ¿no? Algo que salga de los paradigmas y los procesos ya establecidos y darnos la oportunidad de crear junto con nuestro equipo. Me encantó la manera como nos lo va a exponer ahora Corina en unos momentos más. Así que, bueno, pues te invitamos a que te alistes para escuchar, disfrutar esta segunda parte de esta entrevista. Tomes notas, si es posible, de las ideas que aquí van a estarse transmitiendo y compartiendo. Así que, pues vamos, sin más preámbulo, a la entrevista de la tercera cuerda. Corina de la Mora, arquitecta destacada con trayectoria en arte visual y escultora con formación en artes plásticas. Con un enfoque en la creación escultórica en bronce a escala real, Corina explora la figura humana con una sensibilidad única. Reconocida por su participación en importantes encuentros culturales, Corina no solo moldea materiales, sino también emociones, explorando lo humano y lo sublime en cada obra. No te pierdas esta conversación única. Bueno, estamos aquí una vez más en esta segunda parte de esta interesante entrevista que le estamos haciendo a Corina de la Mora, una extraordinaria y muy reconocida escultora tapatía. Y pues bueno, estábamos platicando al concluir el episodio anterior
sobre el concepto de los vacíos, que son muy característicos de sus creaciones, de sus esculturas. Y ahí hablábamos un poquito de que a veces el vacío no es vacío, porque a veces es la ausencia de algo de alguien que uno anhela, pero no capitaliza, no logra captar lo que te dejó esa experiencia, ese objeto, esa persona o ese familiar. Y ahorita platicábamos también en relación con ese aspecto, esa sensación de quien ya no está. Y me encanta el tema del contacto físico. De hecho, con mis clientes y con varones, ¿verdad? Fomento yo mucho eso que mencionaste hace un momento, la palmada, el estrechar las manos por la generación de oxitocina y demás, ¿no? Que eso es muy positivo para el organismo. Pero bueno, me llamó mucho la atención y particularmente ese ejemplo que diste de la palmada del abuelito, ¿verdad? Pero bueno, adelante, Corina, ¿cómo podemos ir redondeando el tema de los vacíos en tus obras y los vacíos en las personas, ¿no? Uh-huh. Y cómo lo ligamos con el liderazgo también. Mira, bueno, hay una cosa súper importante, es que digo, yo cuando hago esas esculturas, lo que pretendo es que la gente cuando la ve, obviamente son pedazos lo que pongo, entonces claro que ve vacíos. Entonces, si se pone y lo observa, se permite sentirlo, puede a lo mejor desde adentro empezar como a sentir algo, porque para mí es muy importante que se vea, o sea, visualizar, es como materializar el vacío. Es lo que estoy haciendo en mi pieza, materializar el vacío para que la gente sea consciente de él, porque yo siento que en la medida que nosotros podemos integrar nuestros propios vacíos, nos podemos completar como personas y eso nos va a llevar forzosamente a relaciones mucho más sanas porque no habría relaciones de dependencia o por satisfacer una necesidad de poder, de lucha. De poder no existiría. O sea, te ayuda a ser como una persona completa y no por eso, imagínate qué padre todo el mundo de pura gente completa y pura gente contenta. No, pues este planeta sería otra cosa. Y el completo incluye el espacio vacío. Claro, es decir, claro. Me gustaría mucho, sobre todo en temas, pareciera algo que no coincide con lo que normalmente se dice, ¿no? Pero en temas de comunicación. El vacío es importante porque si no, si está ya llena de palabras, de objetos, los pensamientos, las emociones, la comunicación no puede fluir. Necesita ese espacio vacío para reconstruirse. ¿Cómo es tu comunicación intrapersonal? Es decir, que hoy es una de las inteligencias más valoradas en las que estamos trabajando para desarrollar al nuevo tipo de líder que llamamos el líder nivel 6 o el líder integral. ¿Cómo tú empiezas a comunicarte contigo desde adentro, observando tu propio espacio vacío, observando no solamente el exterior sobre aquello que te genera una emoción, algo que quieres transmitir, pero cómo eso conecta con ese espacio tuyo interior antes de empezar el proceso de creación? Mira, definitivamente, por ejemplo, me gusta muchísimo la música y hablando de los vacíos, tú sabes, si no hay esos espacios entre notas, sería un caos. Lo mismo las palabras, si no hay las pausas. La pausa. Pero no obstante que me encanta, soy una súper fan del silencio. O sea, me gusta muchísimo la naturaleza, o sea, como darme esos espacios donde te das cuenta que tu alma puede reposar. Yo creo que si tienes como un alma serena, estás como menos llena como de turbulencia de las cosas de fuera y menos ruido que interfiere con tu contacto interno. Entonces, eso es algo que he venido como desarrollando poco a poco. O sea, yo practico pues el Tai Chi, que es una actividad que es sumamente, pues es una meditación en movimiento. Una meditación. Aparte, bueno, vengo de una familia donde mi papá era filósofo, entonces hay un antecedente de contemplación, de apreciación de la belleza, de tener la sensibilidad a las cosas de la naturaleza. Entonces, para mí es el silencio. Tú me verás trabajando muchísimas veces y me dicen, es que pon música, le puedes dar tema. Digo, probablemente en una parte del proceso sí. Decimos, Corina, que la belleza no está en el objeto, sino en los ojos del observador. Y más allá,
cuando un observador que está en ese proceso casi catatónico, ¿no? De empezar a vincularse con lo que observa y consigo mismo, no solamente se transforma el objeto observado, sino que también se va transformando el mismo observador. ¿Cómo pasa eso contigo cuando estás en ese proceso antes de materializarlo en lo que después se va a convertir en un dibujo y luego una escultura o en un boceto? Pues mira, yo creo que ahí se conjugan un montón de cosas y ahí entra, bueno, te lo pongo, hace muchísimos años di algunas veces clases de historia del arte y mis alumnas me decían, Cori, ¿por qué tú no dices que tú eres un artista? Me decían, ¿por qué tú dices que no? O sea, si te gusta tanto. Y yo ahorita podría contestar, digo, es que el artista tiene una necesidad de expresión. Entonces, como que el hecho de tener, ahorita ya con todo lo que llevo vivido, que digo, no pude haber sido el artista que soy ahora si lo hubiera hecho hace 15 años, aunque lo hubiera visualizado, porque me faltaba vida, y no vida en cuanto a que te lata el corazón, sino experiencias de vida, o sea, conciencia de cosas, golpes, cosas de que levantarte, o sea, decisiones que tomar, que entonces todo eso, entonces con cada obra, lo que único que pasa es que es como si decantaras todas esas vivencias que se han venido acumulando, y es eso que está ahí, porque todos lo tenemos, es una riqueza que cada quien tiene, que yo aprendí a estar en contacto con ella y se puede practicar, estar en contacto con eso. Entonces, cuando veo un estímulo externo, resuena en mí y con toda esa decantación de cosas, es que puedo como sintetizar o resumir o diseñar la próxima pieza. Entonces, es como una máquina que no se acaba, pero aparte, más padre todavía, Juan, porque yo me inspiro de las personas. Eso. Entonces, o sea, me doy cuenta que las vivencias y emociones de las personas es lo que yo manifiesto. Un día tú me platicabas y me gustaría que lo compartieras con nosotros hoy, que no tienes tú una idea abstracta y sobre eso dices qué objeto voy a crear, sino que necesitas conectar con algo específicamente de la persona cuando estás haciendo algo de persona, supongo. Sí. Y eso te empieza a generar, o sea, quitar todos los objetos que están ahí en la mente, que es un poquito el proceso ese de crear el vacío, ¿qué es quitar los objetos de la mente? Quitar pensamientos, ¿no? Los paradigmas que ya tenemos, quitar los pensamientos o sensaciones que también sentimos, ¿no? Que están generalmente interconectados, ¿no? Por aquello que pensamos, generamos lo que sentimos, por aquello que sentimos, se generan pensamientos y entonces se contamina el ambiente. Entonces, en ese momento que tú te pones en vacío, tú generas un vínculo, un contacto, algo para que tú puedas empezar a decidir qué es lo que te va a dar eso. Sí, pero fíjate, es que es lo mismo y se va potencializando. O sea, empezó con una forma de estar en contacto interno yo conmigo. Estar en contemplación o ver o el silencio, que eso ya es una proyección como a otro nivel, ya no nomás es interno. Y eso se vuelve hacia afuera, hacia los demás. Entonces es como, ¿sabes cómo lo resumiría yo? Como saber estar presente. Trajo a mi mente todo esto que estás mencionando, varias cosas. El famoso aquí y ahora. Aquí como, ajá. O sea, el aquí y el ahora es clave. Por otro lado, llama mi atención lo que comentas, ligándolo al tema del liderazgo, la importancia de ese silencio, de ese análisis, de esa contemplar. Es un caos ahorita mi empresa, es un caos el departamento tal, la situación de las ventas. Ok, necesito tener un tiempo de contemplación, un tiempo de análisis, pero introspectivo primero como líder, para yo conectar conmigo mismo, para poder saber qué, con la responsabilidad que tengo en la empresa, debo hacer que sea congruente, también se mencionó hace ratito. Hay un tema muy interesante que pues tiene que ver con la base de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento, la autogestión y el autocontrol, y todo eso se logra primero en la relación intrapersonal.
tomar distancia de las acciones de las personas, de nuestros pensamientos y de nuestras mismas emociones para poderlas ver y entonces analizar. Así es, como un espectador. O sea, yo sustraerme de la situación y de mí mismo y poder verme como me vería una tercera persona. Desde otra perspectiva, desde otra posición. A mí mismo y al entorno en el que estoy y al problema que tengo. Y hay muchos elementos, ¿no? Que luego vamos a ir desmenuzando en otros momentos. Pero a mí me encanta el tema de la plasticidad del cerebro, por ejemplo, ¿no? Donde dice, a ver, es muy importante ese asunto de que tengo que entender que yo puedo desaprender. El cerebro puede desaprender. Y entonces, en ese proceso de desaprender. Y es necesario. Así es. O sea, y el tema de la plasticidad, que también lo comentó hace un momento en nuestra plática previa con Corina, que ahorita podríamos regresar a esa parte. Sí. Y antes de perdernos, irnos a otra parte, te digo, es tan rica la conversación que luego nos va a faltar hacer pausas para regresar. Pero decía Corina todo su proceso de preparación antes de sacar el lápiz. Mucho menos de ver qué material y de qué tamaño o de qué va a ser la escultura o el cuadro, lo que vaya a ser. Y pensamos que eso es un proceso que solamente hacen algunos iluminados o artistas talentosos como Corina. Cuando es lo que hay que hacer cuando vamos a tener una conversación de valor con nuestro equipo, con nuestra pareja, con nuestra familia, antes de empezar a aventar ideas y palabras y sensaciones, es el mismo proceso, tomar distancia, hacer contacto con nosotros mismos, porque si no, no vamos a poder conectar con el otro, vamos a conectar a nivel ego con ego, y bueno, ahí son dos personas o dos escudos que tratan de defenderse. Entonces, bajar las armas para dar espacio hacia la creación. Y decía Corina, la importancia de que el artista tenga una mente, o sea, su cerebro, ¿no?, siga evolucionando, creciendo, ¿no? Sea flexible. Sea flexible. Tienes que ser flexible. Para todos los dirigentes de cualquier proyecto de empresa, necesitamos lo mismo que el artista. Sí, se necesita porque... Descríbenos ese cerebro flexible que mira, estás hablando. O sea, te lo voy a decir, y eso que dices... La plasticidad, ¿no? La que plasticidad, sería la plasticidad. Sí. Porque, bueno, hablamos pues de ese proceso interno, o sea, que es algo trabajado desde dentro, donde es... Bueno, ya lo repasamos, pero también una amiga mía se me hacía muy linda porque decía, es que hago la vista de la jirafa. O sea, sí. Para ver la escena desde fuera, ¿no? Entonces es que te ayuda como a visualizar las cosas que, por ejemplo, en la empresa sería. Y lo que comentaba con ustedes es que el proceso creativo lleva muchísimos factores que no dependen del artista. O sea, especialmente yo, por ejemplo, en la escultura que trabajo las piezas en bronce, sé que tiene que ver, o sea, la fundición o la hora de la pátina, la temperatura, la reacción que haga la química de la sustancia que se aplica. Entonces, debe haber siempre la posibilidad de que no va a ser exacto como lo visualizas, pero tienes la capacidad de sacarle provecho a lo que resulta de esos factores externos. Porque el querer tener el control de todo, no, pues una frustración absoluta. Es más, se vuelve súper interesante porque de pronto dices, no inventes, esto quedó increíble, no le muevas. Yo no lo veía, pero está padrísimo. Casi ningún artista pone abajo de su obra, está su firma, ¿no? Corina de la Mora. Pero no todos los que participaron. No, pero ¿sabes qué? ¿No? Yo ya dije... Los artesanos. Sí, no, yo ya dije, porque son otros artistas también. Yo ya dije, yo en mis obras, reconocimiento y agradecimiento a cada uno, porque la parte que ellos hacen es fundamental. O sea, yo no podría tener una obra terminada sin la colaboración de ellos. Y lo que sí es que cuando trabajo y me relaciono con ellos, los vuelvo como... aliados, son aliados, sí, claro. Son mis socios, son mis aliados. Hablamos en teoría de que es un proceso de co-creación y eso es un proceso de co-creación. Sí. O sea, correcto. Sí. Tú eres la líder del proceso, hablando otra vez de cómo el liderazgo nace a partir de tu decisión de decir sí, ¿no? Lo voy a hacer con todo el proceso que tú nos has dicho de cómo empezar algo abstracto y convertirlo en algo concreto, pero con sentimientos, con alma, que es algo fantástico en tus obras. Y rodeada de un grupo de co-creadores, de especialistas,
líderes que cada uno en su propia, como tú decías, ¿no? Como yo, obrero, líder, sí, ¿no? El artesano, todo mundo en la parte que les corresponde, no sé, el que abre la galería, el que prepara la obra ya terminada para los que te exhibirla. ayudan a transportar, todo mundo es Todo mundo. fundamental. Si quitas a cualquiera El de que ellos la cargó. no funciona. Sí, Sí, claro. si quitas a cualquiera no funciona. O sea, es una serie de cosas que implican tener como armonía en la relación con cada uno de los factores y saber decir hasta dónde es la participación de cada quien y también uno, o sea, yo que estoy pues aliándome con ellos y dirigiendo de alguna manera mi obra, dar también el límite donde empieza su hacer. Sí. O sea, sin querer yo meterme a la parte que le corresponde a esa persona, ¿me entiendes? Eso que estás mencionando es una característica muy interesante que deben tener los líderes, la capacidad de saber cómo el entorno puede cambiar y donde no tienen pues control sobre el entorno, que ya lo mencionaste hace un ratito, ya lo mencionaste, y poderte adaptar a ese entorno, pero sobre todo también tener la capacidad de identificar hasta dónde llega uno con sus habilidades y con sus cualidades o características, y saber no solo aceptar la ayuda de alguien más, sino buscarla. O sea, saber decir, a ver, hasta aquí llego yo con mis habilidades y capacidades, pero para que esto funcione, para que mi empresa funcione, para que mi departamento funcione, para que este problema se arregle, me declaro incompetente a partir de este punto y necesito al experto en eso. Sí. Y me voy a supeditar, aunque yo soy el líder o el director general o el dueño de la empresa, me voy a supeditar a lo que ese experto me va a venir a decir. Sí. Porque por eso lo estoy contratando, porque es un experto, ¿no? Ahora, hay muchos tipos de líderes y muchos tipos de artistas. Claro. Hay el líder que logra los resultados, pero la gente que trabaja con él no está orgulloso de cómo lo hicieron. Correcto. Hay artistas que son muy famosos, pero la gente que trabajó con ellos dicen, ay, por Dios, ¿no? Nada más porque me pagan bien, o me pagan, no sabemos si bien. ¿En qué momento decides también el tipo de artista que quieres ser? Ay, pues yo creo que desde sentirte contento. ¿Sí me entiendes? O sea, bueno, porque yo no tengo mi objetivo tanto como ni la fama, ni el reconocimiento, ni la cuestión económica, porque para mí yo lo tomo como una misión personal. Digo, para mí es, o sea, el poderle poner a la gente las obras donde ellas puedan verse a sí mismos, porque para mí eso es una obra de arte. Me decían un día, oye, ¿qué necesita alguien para aprender o apreciar una obra? Le dije, nada. Darse la oportunidad de ponerse enfrente y ver qué está sintiendo, cómo se espejea con la obra, porque lo que va a ver o sentir no es otra cosa que sí mismo. ¿Sí me entiendes? Lo que ya trae. Lo que tú eres. Entonces es una manera de decir, me sentí de este modo, me sentí del otro. Y entonces, en mi caso particular, pues para mí es muy importante cuidar, o sea, pues no cuidar, disfrutar las relaciones que tengo con todo el equipo de trabajo, porque yo lo disfruto enormemente, como disfruto estar haciendo lo que hago. Entonces, pues... Yo te quiero hacer una pregunta en relación con esto último que dijiste, porque en las empresas surge mucho la situación donde los colaboradores no son los mejores colaboradores. ¿En qué sentido? A lo mejor técnicamente son muy buenos, a lo mejor en su conocimiento son muy buenos, pero en el trato o en su forma de conducirse no dan lo mejor y afectan el desempeño o el desarrollo de la empresa. ¿Tú cómo logras conectarte y saber que la gente con la que tú estás colaborando y que te está apoyando es la que debe ser? O sea, ¿cómo filtras eso? Si de pronto alguien no hace lo adecuado, si de pronto alguien es muy bueno, pero su actitud, su forma de conducirse, su ego empieza a manifestarse, ¿qué haces tú? ¿Cortas la relación o hablas con la persona, tratas de arreglarlo? Bueno, a mí se me da, o sea, como que, bueno, yo creo que es alguna cosa que se ha desarrollado, tal vez son rasgos de mi personalidad. Fíjate, cuando yo necesito decirle a alguien que necesita mejorar su ejecución o que yo tengo inquietud porque algo no resultó como yo quería, no llego y le digo, oye, ¿sabes que esto está mal? ¿Sabes que corrígelo? No, yo le digo, mira, veo que todo esto está padrísimo,
me encanta todo eso, me gustaría que me ayudaras, por favor, a que este detalle quede de esta manera. Entonces, yo creo que es la manera en que te diriges a la persona, donde no hay como una imposición o una crítica que desvirtúa desde el principio, sino como una forma de veo lo que puedes hacer, necesito que lo hagamos también en esta parte. O sea, como hasta el corazón más rocoso reacciona positivamente a una caricia. Pues, o sea, es que en realidad, si te das cuenta, o sea, no es como... O sea, yo lo digo y lo hago desde el alma, porque me doy cuenta que son cosas que si a mí me sueltas una herramienta de esas, yo no puedo hacer el resultado que ellos tienen. Entonces, reconozco la habilidad. Cuando un líder aprende a facilitar, el entorno cambia. O sea, no importa si la otra persona no sabe facilitar e incluso genera el problema. El que transforma la situación es el facilitador. Me gustaría preguntarte, porque dijiste hace un momento que tu papá, muy querido, por cierto, en la comunidad de muchas personas, que pasó por su cátedra en la parte de filosofía, que daba, pero en tu casa, pues imagínate, ¿no? Tenías filósofo en casa. Sí. Y tú pudiste lograr una manera de poder trabajar en lo etéreo hacia la parte concreta, tangible, ¿no? Cuando la parte de la filosofía del vacío que estuvimos hablando es una parte que está aparentemente así como que en la nube, pero luego eso se aterriza a algo muy terreno, como la misma filosofía. ¿Qué hay de tu papá en ti, en tu obra? ¿Cómo has podido honrar todo eso que te dejó tu papá ahora en lo que estás, en tus varias reconstrucciones, con lo que has logrado y lo que estás haciendo ahora? Pues mira, no nomás mi papá y mi mamá. O sea, mi papá hace 21 años que ya no está con nosotros, pero sigue estando. Yo, o sea, hablando de las ausencias, él no sigue aquí. En la Y, mirada. o sea, no, aparte yo lo reconozco porque me doy cuenta que estoy hecha la mitad y mitad de ellos. Entonces, o sea, incluso las decisiones que llego a tomar, me doy cuenta que llevan a lo mejor un matiz del discernimiento, porque se discierne. Entonces te echa un paquetazo, porque no nomás es reflexiona, no, discierne, o sea, junta cabeza, corazón, actitud, o sea, todo a la hora de decidir. Y mi mamá la parte práctica. Entonces, o sea, como que el lenguaje de ¿Ahí lo que estoy usando... juntaste cielo con tierra? Sí, completamente. Entonces, la pregunta estuvo mal hecha. A ver. ¿Cómo vinculas a papá y a mamá en todo lo que estás proyectando con tu obra? Pues mira, mira, y que se asome, vea una pieza mía, te lo juro que me va a conocer desde la infancia hasta ahorita. Y si viene y platica conmigo, sabe mi vida, porque ahí está manifiesto toda mi historia familiar, ahí está. Entonces, son obras, pues, que tienen muchísima alma, y entonces, pues ahí están, o sea... O, a ver. Descríbenos la parte, porque suena como algo poético, pero realmente cuando vemos tu obra transmite no solamente sensaciones, transmite una parte interior muy poderosa, ¿no? El espíritu. Ya te caché. Sí, vas por ahí. Mira, el otro día alguien que vio mis piezas me dice, es que sabes que tus obras no solo son la obra material ejecutada con cierta técnica, que se ve con cierta habilidad, me hablaban del metaarte. Me dice, tus piezas son metaarte. Wow. O sea, lo que hay atrás de lo que manifiesta la materia. Ahí te puedo decir que está mi papá. O sea, en ese fondo profundo de quien pueda tener, o sea, la conciencia para alcanzarlo a ver. Ahora, si no tienes la conciencia a ese grado, vas a verlo en la medida en la que estás. Entonces, de todos modos, te enriquece. Como sea que en el grado en el que estés de evolución, de conciencia, te va a seguir siendo, pues, algo que te puede mover de alguna manera. Entonces, pues, ahí está. Fíjate, cuando dices que quien ve tus obras, de alguna forma conoce tu vida, o va a conocer tu vida, me lleva ahora a un concepto que se le saca mucho la vuelta en las empresas, que es la vulnerabilidad. O sea, la gente, los líderes quieren ser herméticos y no se dan cuenta que proyectándose, no es que van a ir a la empresa a contar su vida, no.
pero a través de sus acciones, a través de sus decisiones, a través de su forma de guiar a otros, pues van a proyectar su vida y muchos Sí. no quieren. Quieren Sí. enconcharse y esconderse porque dicen me van a hacer daño, por ahí me van a tomar la medida. No, pero tienes que desarrollar esa habilidad y esa apertura con la gente. Y eso va a conectar. En vez de disfrutarlo, como nos estás platicando Te en estás tu cuidando. obra, lo estás sufriendo. No, fíjate, ahí te puedo decir algo que yo he vivido muy de cerca porque, bueno, en mi familia, o sea, mis hijos, o sea, son muy sensibles, igual que yo, o sea, sí, tenemos una, pues, gran sensibilidad y alguien podría pensar, es que sabes que estás súper vulnerable, o sea, te van a pasar todo el mundo por encima. Y yo no lo pienso así, fíjate, yo digo, es como lo del gigante con los pies de barro. O sea, entonces yo digo, ¿sabes qué? Reconocerte tu vulnerabilidad se vuelve tu fortaleza, porque no la estás tratando de ocultar, porque la tienes integrada en ti, porque estás seguro de que es parte de lo que eres. Entonces, ¿de qué puedes tener miedo si eso es lo que te constituye? ¿Sí me entiendes? O sea, se vuelve, para mí, mostrar tus debilidades, no las llamaría ni siquiera debilidades, yo diría son características, porque es una característica más que a lo mejor a ojos de otros es una debilidad. Sin embargo, para mí mi sensibilidad es una fortaleza. ¿Sí me entiendes? Entonces, y yo creo que todo el mundo, por eso son mis obras así. O sea, el momento que puedas integrar lo que tú eres, lo que no tienes, lo que dices tú, les da pendiente mostrarse vulnerables. Esa sería una parte como del vacío que no quieres que se vea. Pero si a la hora de la hora lo pones y dices, pues sí, tengo también esta parte y no le tengo miedo. ¿Sí me entiendes? Correcto, o sea, sí, entonces te vuelves como más entero. Más íntegro. Más íntegro. Así es. Uh-huh. Pues de eso hecho, es lo que pienso. El concepto de la unidad, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos que la persona se compone de diferentes fragmentos? Y entonces, al vivir de diferente manera en alguno de esos fragmentos, se va cada vez disasociando más de lo que lo une, de lo que lo centra, ¿no? Entonces, tú nos platicaste cómo en tu vida tardaste 10 años en un proceso de desfragmentación hasta ahora que nos entregas, ¿no? Este entero que eres tú como artista y que se representa en tus obras. Lo mismo con nuestros amigos que nos escuchan, los empresarios, los emprendedores, los que son líderes de una área, de un departamento, de una organización, la que sea. ¿Por qué vemos nuestra vida y nuestra gestión como fragmentada? Y hay una parte artística en todos, como nos dice Corina. A lo mejor no todos haremos esculturas o pinturas o tocar algún instrumento, pero esa parte existe en todos, ¿no? Que se va a expresar a lo mejor haciendo algo diferente en la manera como se gestiona el departamento o cómo se integra a las personas. Yo creo que la integración, ¿no? Porque tú decías, de las personas. No quedarnos con el puro vacío. El chiste es cómo se integra todo lo que surge a partir de ese vacío. Sí, de hecho, aquí el tema, para ir cerrando ya esta segunda parte de esta interesantísima entrevista, pues es justamente, o sea, hay muchas definiciones de liderazgo, lo decíamos, y si tú buscas en internet va a haber N definiciones. Pero yo estoy convencido que una de las definiciones o una de las características del liderazgo es un arte, nada está escrito y tú lo vas construyendo, lo vas diseñando en función de tus habilidades, de tus conocimientos, de tu entorno. Dirigir una empresa es un arte. Es correcto, o sea, la adaptabilidad que debes tener para manejar adecuadamente los recursos que la empresa te otorga, materiales, recursos humanos, recursos tecnológicos. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo eso? Implica que tienes que entender el entorno, que tienes que entender la gente con la que trabajas, necesitas entender la competencia. O sea, nada está escrito. Entonces, todo es un proceso que ya lo vimos también en otro episodio, creativo, y por ende se convierte en un tema artístico también. Yo te enriquecería el término porque yo cuando hablas de entender, yo lo oigo solo intelectual. Uh-huh. Yo te diría sentir. Sentir tus recursos humanos, sentir los recursos económicos, sentirlos, o sea, sentir, porque te va a ayudar a tener no una resolución intelectual, sino como de más sabiduría, que lleve como
vaya Una nutrida conexión. de algo más que solo la razón. Más allá de la mente. Eso lo vería yo así. Perfecto. Antes Muy de bien. preguntarle a Corina que nos haga su frase de cierre, ¿no? A mí me gustaría rescatar una nueva definición del liderazgo que nos regaló en estos 2 episodios Corina, ¿no? Ujú. Aquella persona, ¿no? Primero que reconoce la responsabilidad para decir, sí, asumo el liderazgo, cualquiera que sea el ámbito en el que se desarrolle. Pero el líder que se puede sentir satisfecho de aquello que decide hoy, en el futuro, cuando lo vuelva a revisar y se sienta orgulloso de eso, puede estar seguro de que cualquiera que haya sido su decisión, bueno o malo el resultado, fue una buena elección. Claro. De hecho, perdón, complementando un poquito, a mí siempre me ha gustado manejar lo siguiente concepto. Tienes que tomar las mejores decisiones con los elementos que tienes hoy. En este momento. No conoces, como dijimos en este episodio o en el anterior, no conoces el futuro. Y ni siquiera el pasado es un predictor acertado del futuro, en ningún ámbito. Entonces, la verdad es que qué elementos tengo hoy y tener la conciencia y la certeza, inclusive tomando en cuenta los comentarios que acabas de hacer, Corina, esa sensación, porque al final también el tema de la sensación y de las emociones, muchas veces las queremos nulificar. No las dejamos. Y a veces ahí está la respuesta. Exactamente, es totalmente de acuerdo. Entonces, todo eso lo tengo que analizar hoy cabalmente. Y si algo no sale como se esperaba, no puedo echarme la culpa, no puedo estarme autoflagelando pensando, ¿por qué decidí eso? Si analizaste bien lo que tienes los elementos en ese momento, no tienes que reprocharte nada. Las circunstancias cambian y tú no lo sabías. Si hubieras sabido esto, que sucedió, pues no hubieras tomado esa decisión, pero no lo sabías. No se vale que te estés angustiando y que te estés reclamando constantemente por esos aspectos, ¿no? Mejor te Pero pones a hacer la siguiente escultura. es correcto, muy bien. Sí. ¿Con qué cierras antes de despedirnos y tus redes otra vez Sí. para que vean? Pues tu mira, trabajo? amplia recomendación a todo mundo es esténse en contacto con ustedes, no se dejen cuentas pendientes y agradezcan lo que vayan decidiendo de acuerdo a su situación momentánea, porque no hay arrepentimientos. ¿Sí me entiendes eso? Y sí, porque aparte de una persona que está contenta consigo mismo, genera un entorno Mucho mucho agradable. mejor. O sea, sería otro planeta. Y eso es responsabilidad de puros individuos. O sea, solo yo no tenerme mi cuenta pendiente. Compártenos otra vez tus redes, por favor. Pues Corina de la Mora en Instagram y Corina de la Mora A, o sea, doble A al final de Mora, en Facebook. Corina de la Mora A. Sí, Corina de la Mora A en Facebook y Corina de la Mora en Instagram. Con una sola al final. Sí, sí, sí. Muy bien, no, pues gracias a todos los que han estado escuchando y viendo esta entrevista y en general este programa que hacemos con toda la intención de traerles conocimientos, experiencias, tips aplicables de forma inmediata para que ustedes sigan creciendo en su desarrollo personal como líderes, pero también hagan crecer sus emprendimientos, sus proyectos, sus empresas y sobre todo hagan crecer a los que están a su alrededor. El líder es líder y es mejor líder Cuando se sube a la tercera cuerda. Regresamos y hemos disfrutado esta segunda parte de esta gran entrevista con Corina de la Mora. Nos ha dejado un gran sabor de boca y reiteramos, aplica lo antes posible lo que aquí te estamos compartiendo. Nuestro objetivo es que crezcas cada vez más en tu liderazgo, que desarrolles cada vez más tu empresa y la lleves al siguiente nivel, que desarrolles a tus colaboradores, a tu equipo. Y estas son ideas tremendamente importantes, impactantes y sobre todo de manera muy práctica tú podrás desarrollar mucho mejor todo esto que tienes como retos cotidianos. ¿Cómo viste esta última y segunda parte de esta entrevista con Corina? Me fascinó, la verdad es de que todas las personas que hemos invitado nos han compartido de manera muy generosa aspectos muy importantes para nuestros amigos que nos escuchan. Y yo espero que tomen tu recomendación de tener
algo en donde apuntar, porque puede haber una sola idea de todo lo que escuchan que puede cambiar diametralmente su vida y su accionar en sus proyectos y en su vida. Entonces, yo tomaría tu consejo que nos diste al inicio del episodio anterior, es tomar nota, tener siempre algo, aunque sea un mensaje de voz en el celular, para no perder eso por lo cual nos estás dando el favor de tu atención. Pero yo no quisiera que termináramos este episodio, Alfredo. Seguramente traes alguna joya, algún libro que nos quieres recomendar relacionado con este tema del arte de dirigir. Pues sí, traigo en esta ocasión una recomendación de un libro que me parece extraordinario de el autor Adam Grant. Él tiene diversos libros muy interesantes, pero en esta ocasión quiero enfatizar sobre su libro Originales. En este libro, el autor, Adam Grant, explora cómo las personas pueden desafiar el status quo y fomentar la innovación a través de ideas originales. El autor ofrece estrategias para identificar, defender y ejecutar ideas creativas, incluso en entornos que valoran la conformidad. Wow. En otro episodio, con otro invitado, hablábamos del concepto de la pereza mental, que a mí me impactó demasiado. Dije, ¿cómo es posible que exista ese concepto, no? Pues bueno, aquí, pues, aún en medios que valoran la conformidad o en entornos, tú puedes, según lo que aprendemos en este libro, lograr generar ideas creativas, ejecutarlas, defenderlas, identificarlas. El libro subraya la importancia del riesgo calculado, la diversidad de pensamiento y la persistencia en la creación de un impacto duradero. Así que, recomendación de este episodio, Originales de Adam Grant. Qué Y la gran película, libro. y la película. La película, esta no es apta para niños y es una película fuerte, pero hace un poquito, yo la quiero recomendar para honrar a todas esas mujeres que no hemos sabido reconocer a lo largo de la historia. Porque apenas estamos permitiendo que ese potencial de la mujer surja y haga todo lo que puede ser capaz para poder transformar nuestra realidad. Y entonces es la película que se llama La Pasión de Camille Clavel. No muy conocida por lo mismo, porque fue sojuzgada, porque fue rebajada, desacreditada, cuando ella fue una aprendiz de un gran escultor, ¿no? Honrando a nuestra invitada Corina, escultora. Fue una aprendiz que salió igual o mejor que su maestro Rodin, ¿no? El gran escultor francés, y Auguste Rodin. Y esta chica, que fue su aprendiz, obviamente hubo más que una relación de aprendiz-maestro, y muchas veces forzada para poder ella continuar con ese camino, pero resulta que su obra es, para muchos, mejor que la del mismo Rodin, que es el que generó una gran fama. Una película no fácil, fuerte, pero que habla de esa fortaleza que hay en estas mujeres que hoy están saliendo a expresar una manera diferente de ver el arte, la vida, y muchas mujeres, Alfredo, que son grandes lideresas de las organizaciones hoy. Entonces esa es la película que les recomiendo. La pueden buscar seguramente porque es una película ya de tiempo atrás. La pueden ver en YouTube de forma gratuita o pueden buscarla en las plataformas típicas bueno, esperemos que sean pronto nuestros patrocinadores como Netflix o Amazon. Muy bien. Bueno, pues ahí está la recomendación extraordinaria como siempre, y como lo he comentado anteriormente, si Juan Mauricio está recomendando esta película es garantía de calidad y de que nos va a dejar un aprendizaje importante que complementa lo que aquí estamos compartiendo en este programa. Y sin más ni más, mencionarles que nuestro siguiente episodio, el episodio número 7 de La Tercera Cuerda, lo hemos titulado Revolucionando el emprendimiento en pareja, desafíos y triunfos. Buenísimo, con grandísimos invitados. Es correcto, así que estén al pendiente de nuestro siguiente episodio. En verdad, va a ser algo también muy particular lo que se va a ver. Este tema de emprender en pareja es algo bastante importante y nos van a dejar enseñanzas
también muy prácticas, muy aplicables para todos aquellos que hemos tenido o tenemos esa inquietud de emprender y cómo combinar nuestra relación con nuestra pareja y, de ser posible, combinar ese emprendimiento en pareja. Así que nos van a dar muy buenos tips. No se pierdan a esta pareja, a este dúo que se subió con nosotros Hasta a la tercera cuerda.